Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría me da tenerlos aquí conmigo. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes mi pasión, y hoy tenemos un tema que arde. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares en Love is in the Air. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no señor. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y corazón, un momento cumbre, un instante que marcó un antes y un después en la serie La Confesión. Esa confesión de Ande como Eda a Kerem como Serkan, que bueno, ya saben de qué hablo. Esa confesión que nos dejó sin aliento. El título lo dice todo, Ander Zel confiesa sus sentimientos a lo grande y Kerem se queda impactado. ¿Ya sienten la emoción en el aire? Yo sí, y mucho. Vamos a revivir ese momento icónico, a desmenuzarlo hasta la última sílaba, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que nos hizo vibrar. Y como siempre lo haremos con el cariño y el amor que le tenemos a esta pareja que nos robó el corazón, a Eda y Serkan, y a sus magníficos intérpretes, Ande y Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos en esta explosión de sentimientos, quiero pedirles algo muy, pero muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos de mi canal, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay novedades jugosas y chismes jugosos sobre sus actores turcos favoritos. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gusta, es una forma fantástica de apoyarme y de saber que están disfrutando el contenido. Así que, por favor, suscríbanse ya. Es totalmente gratis y me harían inmensamente feliz. Y ahora sí, preparados para el drama. Porque este es un drama con mayúsculas. La relación entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, los personajes que Ander Zel y Kerem Bürsin interpretan magistralmente en Love is in the Air, es una montaña rusa emocional de proporciones épicas. Desde el mismo instante en que sus caminos se cruzan, esta relación se construye sobre una base inestable, mentiras, malentendidos, y una química innegable, una chispa que salta entre ellos con cada mirada, con cada roce. Y poco a poco, como una flor que se abre lentamente al sol, la negación inicial da paso a la atracción irresistible, a la amistad, y finalmente al amor, ese sentimiento que lo transforma todo. Pero el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil, ¿verdad? En el caso de Eda y Serkan, el sendero está plagado de obstáculos, terceros en discordia que intentan separarlos, secretos del pasado que resurgen para atormentarlos, y malentendidos que parecen condenarlos a estar separados. La vida de Eda y Serkan es un torbellino constante de emociones, un drama que nos mantiene al borde del asiento episodio tras episodio. Y en medio de todo este caos, en medio de la tormenta, llega el momento que todos, absolutamente todos, estábamos esperando, el momento culminante, el instante de la verdad, el momento de la confesión, pero no cualquier confesión. No, señor. La confesión de Ander Zel como la valiente y soñadora Eda, a Kerem Bürsin como el enigmático y cautivador Serkan, es épica. De esas confesiones que te hacen querer saltar de la silla, gritar, aplaudir y hasta llorar de emoción. Es una confesión que nos demuestra la fuerza del amor, la vulnerabilidad de dos almas que se han encontrado, y la valentía de dos personas que se atreven a romper las barreras y a expresar sus sentimientos más profundos. Y para poder comprender la magnitud de este momento crucial, para apreciar cada detalle y disfrutarlo al máximo, es necesario recordar todo lo que ha sucedido antes, todo el camino recorrido por Eda y Serkan. Es esencial tener presente el contexto, la situación emocional de ambos personajes, para entender el peso de las palabras, la intensidad de las miradas y la profundidad de los sentimientos que se desbordan en ese instante. Eda, nuestra querida Eda, ha pasado por mucho. Ha sido humillada, engañada y lastimada en varias ocasiones. Ha sufrido decepciones amorosas, ha tenido que lidiar con la presión de su familia, y ha luchado por sus sueños en un mundo que a menudo parece oponerse a ella. Ha tenido que enfrentar la crueldad de algunos personajes, la incomprensión de otros, y la constante incertidumbre sobre el futuro. Pero a pesar de todo, a pesar de las lágrimas, de las frustraciones y de los obstáculos, Eda nunca se rinde. Su espíritu es inquebrantable, su corazón es generoso y su fe en el amor es inquebrantable. Ella es la luz en la oscuridad, la esperanza en medio de la tormenta, y su valentía para enfrentar la vida y luchar por sus sentimientos es admirable. Serkan, por su parte, es un hombre complejo y enigmático. Al principio se muestra frío, distante y a veces incluso insensible.
Es un hombre de negocios exitoso centrado en el trabajo y en sus proyectos. Su mundo es el de los diseños, la arquitectura y las decisiones estratégicas. Ha construido una coraza, una barrera emocional, para protegerse de posibles heridas y decepciones. Pero, debajo de esa fachada de frialdad y control, se esconde un corazón. Un corazón que poco a poco comienza a latir con fuerza por Eda. Serkan se siente atraído por su alegría, por su espontaneidad, por su capacidad para ver la vida con optimismo. Eda logra romper las barreras que Serkan ha levantado, y comienza a despertar en él sentimientos que nunca antes había experimentado. En el desarrollo de la serie, la relación entre Eda y Serkan pasa por diferentes fases. Primero, la relación es de conveniencia, basada en un acuerdo para fingir un compromiso. Luego se convierte en una amistad, donde ambos se apoyan y se conocen mejor. Después surge la atracción, la tensión sexual y el deseo. Y finalmente el amor, ese sentimiento profundo e incondicional que los une. Y es en este contexto, en medio de este torbellino emocional, donde llega el momento de la confesión. La confesión de Eda, que es mucho más que una simple declaración de amor, es una explosión de sentimientos contenidos durante mucho tiempo, es la culminación de un proceso de autodescubrimiento y de aceptación de la verdad. El contexto en el que se produce la confesión es crucial. Estamos en un momento de gran vulnerabilidad para ambos personajes. Serkan está pasando por un momento difícil, enfrenta problemas laborales, personales y por primera vez, quizás, empieza a ser consciente de sus sentimientos por Eda. Está confuso, asustado y abrumado por la situación. Eda, por su parte, ha tomado una decisión importante, una decisión que implica un cambio en su vida y que la impulsa a tomar las riendas de su destino, a expresar lo que siente sin miedo, sin reservas. Ya no puede ocultar más lo que siente por Serkan, ya no puede seguir fingiendo indiferencia, y decide romper el silencio y confesar su amor. Y llegamos al momento cumbre. ¿Dónde y cómo ocurre esta confesión? La atmósfera, la música, la iluminación, todo está perfectamente orquestado para potenciar la emoción. La escena es intensa, cargada de tensión, y los actores, Hande y Kerem, lo dan todo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se mueven, la entonación de sus voces, es pura magia. Es una escena que quedará grabada en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. La escena de la confesión tiene lugar en un escenario idóneo, un lugar romántico con una iluminación tenue y una atmósfera íntima. El ambiente es propicio para la emoción, para la sinceridad y para la vulnerabilidad. La música que acompaña la escena es suave y melancólica, contribuyendo a crear una atmósfera de ensueño y de expectación. Andercel, como Eda, con una valentía admirable, se abre por completo. Le confiesa a Serkan todo lo que siente sin tapujos, sin miedos. Le habla de su amor, de su admiración, de la fuerza que le da su presencia en su vida. Le habla de su alegría, de su tristeza, de sus miedos y de sus esperanzas. Hande, con su interpretación magistral, nos transmite la intensidad de los sentimientos de Eda, su pasión, su vulnerabilidad y su determinación. Y Kerem Bürsin, como Serkan, escucha atónito, impactado. Su rostro refleja una mezcla de sorpresa, incredulidad y, por supuesto, una creciente emoción. Sus ojos se abren como platos, su respiración se entrecorta y su cuerpo se tensa. Es un Serkan vulnerable, que se deja llevar por la avalancha de sentimientos que le provocan las palabras de Eda. Kerem, con su actuación impecable, nos muestra la transformación de Serkan, su apertura al amor y su aceptación de la verdad. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta escena. Se me puso la piel de gallina. La forma en que Hande articula cada palabra, la pasión que transmite en cada mirada, es simplemente impresionante. Y Kerem, con esa expresión de asombro y descubrimiento, hace que te enamores de él otra vez. Es un momento que nos recuerda por qué amamos tanto esta serie, porque nos enganchamos a la historia de Eda y Serkan. Es un momento que nos hace sentir todas las emociones que sienten los personajes, y que nos hace creer en el poder del amor. ¿Qué es lo que hace que esta confesión sea tan especial, tan inolvidable? Primero, la sinceridad de Eda. No hay mentiras, no hay rodeos. Es un torrente de emociones, un volcán en erupción. Eda se muestra tal como es, sin máscaras ni disfraces. Dice lo que siente sin miedo a las consecuencias. Es una declaración de amor pura y sincera, que proviene del corazón. Segundo, la vulnerabilidad de Serkan al escucharla.
Se da cuenta de la magnitud de sus sentimientos, de lo mucho que le importa a Eda. Por primera vez Serkan se permite sentir, se atreve a mostrar sus debilidades y a dejarse llevar por el amor. Es un momento de gran transformación para él. Y tercero, la química entre Hande y Kerem. Esa conexión, esa complicidad que se transmite en la pantalla, es palpable. Es evidente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras. Es un flechazo que atraviesa la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Analizando la escena, podemos destacar varios puntos clave. La elección de las palabras de Eda es fundamental. No utiliza frases hechas, no recurre a clichés. Habla desde el corazón con la autenticidad que la caracteriza. Su discurso es directo, sincero y lleno de emoción. Utiliza un lenguaje que refleja sus sentimientos más profundos. La reacción de Serkan es crucial. Su silencio, su sorpresa, su mirada, todo comunica. Es un silencio que habla, un silencio que nos dice que algo está cambiando en su interior. Serkan está asimilando la información, procesando las emociones, y dándose cuenta de la verdad. Su mirada es una mezcla de incredulidad, sorpresa y finalmente de amor. Y por supuesto, la ambientación. La música que acompaña la escena, la iluminación, el escenario, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y emoción. La forma en que la cámara enfoca los rostros de Hande y Kerem, capturando cada expresión, cada detalle, es magistral. Los planos cercanos y las tomas lentas intensifican la emoción y nos permiten conectar con los personajes de una manera más profunda. Después de la confesión, las cosas no son fáciles, por supuesto. Hay dudas, hay miedos, pero también hay una esperanza renovada. La confesión es un punto de inflexión, un momento de catarsis que permite a Eda y Serkan empezar a construir su relación sobre bases más sólidas, sobre la verdad. Es el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor. La reacción de Serkan ante esta confesión es impresionante. Se queda sin palabras, aturdido, procesando la avalancha de sentimientos que ha recibido. Su mirada, su silencio, su expresión de asombro y de incredulidad, nos transmiten la magnitud de la situación. La sorpresa genuina que Kerem transmite es parte de lo que hace que la escena sea tan creíble y tan impactante. Vemos a un Serkan diferente, un Serkan que se abre al amor, que se permite sentir. Y lo que viene después de la confesión es igual de importante. La forma en que Eda y Serkan enfrentan sus sentimientos, los desafíos que se presentan, los obstáculos que deben superar, todo eso forma parte de la magia de la serie. La confesión es el inicio de un nuevo camino, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza y de amor. Este momento de la confesión es, sin duda, uno de los más memorables de Love is in the Air. Es un momento que nos recuerda por qué amamos las novelas turcas, porque nos enganchamos a estas historias de amor y desamor. Es un momento que nos hace creer en el poder del amor, en la importancia de la sinceridad, en la valentía de expresar nuestros sentimientos. Y la interpretación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la química entre ellos, es la cereza del pastel. Son dos actores que logran transmitir todas las emociones y sentimientos que experimentan sus personajes, y que nos hacen vivir la historia como si fuera nuestra. En resumen, la confesión de Hande Erçel a Kerem Bürsin, como Eda y Serkan, fue un momento épico. Un momento cargado de emociones, de sinceridad, y de una química arrolladora. Un momento que nos robó el corazón y que nos hizo creer, una vez más, en el poder del amor. Revivimos el contexto, la escena, la reacción de ambos personajes y analizamos los detalles que hacen que este momento sea tan especial y recordado. Y bueno, mis queridos fans, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis, que hayan recordado con cariño este momento clave de Love is in the Air. Me encantaría saber qué les pareció la escena a ustedes, qué sintieron la primera vez que la vieron. ¿Cuál fue su parte favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué otros momentos les gustaría que analizáramos juntos? Déjenme sus sugerencias. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre novelas turcas. Les prometo que vendrán más análisis, más chismes y más sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, del amor siempre triunfa.